AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Internet para decirle feliz cumpleaños a las 12 clavadas, para encontrar algo que le guste y sumarlo al carrito. Internet para saber cómo llegar a la fiesta y para avisar que ya estás abajo. Y para que cuando lo vea y pregunte cómo hiciste para conseguirlo, simplemente digas, nada, estoy en Internet. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches otoñales a toda nuestra querida audiencia. Hoy estoy de suplente de Alejandro Dukarov, que es uno de los responsables de este programa, así que yo como columnista me siento ascendido a responsable en el programa. Sí, ¿por dónde andará Alejandro, no, a estas alturas, paseando por las Europas? Qué Le suerte, vamos a ¿no? mandar un gran saludo a Alejandro, que anda por ahí por Rotterdam, me parece, y ya debe estar en altas horas de la noche. Sí, sí. Bueno, estamos aquí con el derecho y al revés, esta idea que nosotros estamos plasmando ya en nuestro 14 edición de programa, en la que vemos las noticias y las cosas de la vida desde una óptica positiva y negativa, o sea, no porque una sea buena y la otra sea mala, sino desde las dos posiciones en las cuales se pueden ver las cosas que nos van sucediendo. En este país que no cesa de sorprendernos constantemente con noticias y con sus actividades. Bueno, con relación a nuestro programa, se pueden comunicar con nosotros por el email al derecho y al revés 2017 @gmail.com, Twitter @aldere y al revés, Facebook al derecho y al revés, Ecomedios, a los teléfonos 4325-1220, contestador 5254-2353. Y en vivo puede seguirse el programa por internet por www.ecomedios.com. Bueno, aquí estamos y el placer de tenerlos con nosotros, y le voy a pasar la palabra a nuestro responsable del programa, que es el contador Alfredo 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 Propitkin. Cómo no, gracias Adalberto Buceto, gracias por las presentaciones, y hoy vamos a hacer un programita un poco en la intimidad. Somos nosotros dos, que creo que somos autosuficientes, y vamos a tratar de actualizar a nuestros oyentes en toda la realidad de lo que está pasando en nuestro país, dar nuestra versión sobre la problemática judicial,
un poco política también, pero sin entrar en cuestiones partidarias, y bueno, y llevar un poco el reflejo de los contadores, de los abogados, sobre todos estos temas. Y entremos derecho en la enunciación, por lo menos, de algunos temas de hoy, de ayer, de estos días, que nos están un poco abatiendo. ¿Y a qué podemos hacer referencia? Bueno, el tema del 2x1, ¿no? Este fallo de la Corte que ha movilizado a muchísima gente, a la opinión pública. Los medios no dejan de hacer referencia a esta cuestión que estaba muy tranquila y de pronto se ha revuelto el avispero, y con la novedad de que hoy el fiscal Marijuán imputó por este tema, imputó a 3 jueces de la Corte Suprema, creo que es por prevaricato o posible prevaricato. Un tema no común, ¿no? Imputar a un juez de la Corte. No, para nada. Aparte toda la implicancia institucional que esto conlleva y lo delicado que es. Pero bueno, tendremos que seguirlo. Igual dentro de un rato, si nos queda tiempo, vamos a tratar de abordar el tema, pero por ahora dejamos así la cuestión simplemente enunciada. Otro de los temas que seguramente vamos a abordar en un rato es una denuncia que está por hacerse, y esto es una primicia del programa, una denuncia adicional, nueva, contra un juez federal, que es nada más ni nada menos que el juez Rodolfo Canicova Corral, que ya tiene algunas denuncias realizadas en estos últimos tiempos, y esta nueva denuncia se va a entablar directamente ante el Consejo de la Magistratura por la acumulación y la gravedad de algunos actos que viene cometiendo este juez federal, pero bueno, ya vamos a entrar en detalle también en ese tema. Otra cuestión que nos interesa, nos incumbe y que es de estos días, es algo un poco que pasó medio desapercibido, pero como hecho judicial me parece muy ilustrativo y nos dio ganas de referirnos a esto, que es lo siguiente. En una causa por trata de personas en una provincia que, si no me equivoco, es Santiago del Estero, un juez federal dispuso el remate del bien inmueble donde se ejercía los actos de trata de mujeres, de personas, al solo efecto del pago de las indemnizaciones correspondientes a las víctimas, o sea, a las mujeres tratadas, por daño moral o por otros conceptos. Esto hasta ahora creo que no ha ocurrido. Sí se han tomado en algunos casos algunos bienes inherentes a este tipo de actividades, pero nunca se ha procedido hasta el día de hoy a rematar los bienes, a realizarlos, a hacerlos dinero para el pago de estas indemnizaciones. Creo que es un tema que merecía alguna referencia de nuestra parte, y es para que quienes todavía ejercen en algunas latitudes de nuestro país este tipo de actividades reflexionen sobre eso. Creo que el castigo económico es el mejor de los castigos. Otro tema un poco novedoso y también que tiene que ver con una cuestión de dinero, y en este caso son dólares y son muchos millones de dólares, es muy significativo, es la condena que ha recibido la Argentina del CIADI, que es un tribunal internacional, por haber dispuesto el cese de concesiones de la explotación del agua, digamos, hacia algunas empresas ya hace de esto muchos años, pero lo llamativo es que esta condena, que como hacíamos referencia, llega a la cifra de los 384 millones de dólares. Es una cifra inmensa que tendrá que afrontar el país, como si su situación financiera y las reservas del Banco Central nos estarían sobrando como para destinarlo a este tipo de cuestiones. Así que este es otro de los aspectos, Alfredo, que nos preocupan. Sí. Yo con ese tema siempre he pensado que esto que pagamos todos, porque todos somos el Estado, en definitiva, la riqueza del país es nuestra. Correcto. ¿Cómo no podría ir luego a revertirse sobre quienes tomaron estas medidas que aparentemente una corte internacional, como es el CIADI, ha visto como ilegítima y mal tomada? ¿Cómo no se puede ir hacia los responsables de aquel tiempo de tomar medidas erróneas?
Sí, sí, con una forma de resarcimiento. Bueno, seguramente... Yo sé que no es para sí, recuperar el dinero, pero sí para que sirva como sanción ejemplificativa para que se piensen dos veces cuando se debe tomar algún tipo de medida de magnitud o de importancia. Sí, más que este no es el único caso. Acordémonos cuando se reprivatizó, se reestatizó YPF, claro. Los españoles, el caso de Repsol. La indemnización, por supuesto, fue muchísimo más elevada, pero también ahí hubo que hacer frente a valores equivalentes que eran nominalmente eran de 5.000 millones de dólares, pero que llegaba con intereses y todo a la cifra cercana a los 10.000 millones, y todavía eso se está pagando y se va a estar pagando por muchos años más. Es decir, de alguna manera se comprometen las arcas del país, quizás por una decisión política tal vez irresponsable. Bueno, pero vamos a entrar de lleno entonces sí a los temas de hoy. También está prometido para la fecha una comunicación con nuestro corresponsal en Canadá sobre temas deportivos. Sí, este no es un programa deportivo, claro que no, pero nosotros no nos privamos de nada y tenemos a nuestro amigo Jorge, entre comillas Lolo Lipovetsky, como nuestro corresponsal deportivo que nos habla de temas de fútbol fundamentalmente, que está radicado nada más y nada menos que en la ciudad de Toronto, Canadá, desde donde nos hará seguramente algunos comentarios y reflexiones respecto a qué pasa con el caso Messi y la multa que le han impuesto y que después le habrían quitado, qué pasa con el caso Maradona, que parece que ha sido recientemente contratado por algún club por valores más o menos significativos. Así que esperamos las reflexiones de nuestro bien conocido y amigo Lolo Lipovetsky, que esperemos la comunicación se vaya realizando de a poquito y lo tengamos allí en línea. Nos van a avisar los operadores cuando esto ya ocurra seguramente. Y vamos al primer tema que vamos a tratar. ¿Qué tal? Y el primer tema va a tener que ver con un congreso que se ha hecho el día de ayer en el Gran Buenos Aires, en donde los principales expositores de este congreso fueron un grupo de jueces federales, fiscales federales, también estaban invitados periodistas, había personas de distintas extracciones, pero nos interesó rescatar de todas esas exposiciones una de ellas, la del juez federal Sergio Torres, un juez que viene dando que hablar en los últimos tiempos, que si ustedes se recuerdan fue el juez que dispuso las medidas que han tenido que ver con atrapar a esa red de narcotraficantes en la ciudad de Itatí, en el norte argentino. También ha tenido que ver en su momento en cuestiones de narcotráfico solamente en algunas medidas y algunos allanamientos realizados en la Villa 11114, que como sabemos todos, allí se lleva a cabo una actividad de tráfico de drogas y de producción, incluso de drogas, bastante intensa. En fin, que es un juez bastante activo. Sí. A mí algo que me llamó la atención, Alfredo, respecto a la exposición de Sergio Torres, del juez. ¿Me das un segundo? ¿Sí? Porque justamente tenemos la grabación. Vamos a pasar un primer parrafito de la grabación. Perfecto. De un audio que tenemos de Sergio Torres y entramos en el comentario, si te parece. Sí, me encantó eso del delito tramposo. Bueno, así que ahí te estás adelantando, mucho. Pero vamos Escúchenlo. Hacia allá. Escuchemos. En primer lugar, que se trata de un delito tramposo. Es un delito tramposo porque se nos ha hecho creer que a mayor cantidad de kilos secuestrados es mayor el éxito de las investigaciones. A mayor cantidad de detenciones vinculadas con la tenencia de drogas para consumo, mayor es el éxito de las investigaciones. Y por otra parte, dentro de ese concepto de trampa, entre comillas, se vincula que es un delito de sombras, es decir, un delito que se encuentra siempre en la oscuridad. Esto es precisamente porque toda la cadena delictiva, el delito, por tanto, no hay ninguno de los eslabones que no lo sean, y todas esas etapas del
narcotráfico se manifiestan siempre en la oscuridad. Bueno, no sé si se escuchó bien, pero recalcamos dos términos que un juez, un jurista, una persona que está en el campo de batalla, por decir así, del día a día, enfrentándose con los narcotraficantes, entre otro tipo de delincuentes, ha bautizado como que el narcotráfico, o él se refería más bien a las mafias, al crimen organizado, es un delito, por un lado decía, delito tramposo, y ahora vamos a ver por qué, pero además utilizó otro calificativo y lo llamó que es el delito de sombras, son los delitos de sombras. Delito tramposo, dice él, y esto lo puntualizamos porque nos parece muy, pero muy rescatable y atinado a los tiempos que estamos viviendo, decía porque hay un engaño, una especie de trampa en donde se piensa, por lo general, que en función de la cantidad de kilos de drogas secuestradas, sería mayor el éxito por parte de las autoridades. Él da a entender, no lo dice el juez, pero nosotros sí lo podemos decir, da a entender de que esto es justamente al revés. Si se está incautando, se le está quitando a los narcos cantidad de drogas cada vez en forma creciente, esto es porque cada vez en la calle hay mayor cantidad de drogas, que el problema está en crecimiento, no es que está, digamos, revirtiéndose. Eso por un lado. Por otro lado dice que la cantidad de detecciones suele tomarse también, de detenciones, de narcotraficantes, de encarcelamiento, de puestas de estas personas detrás de las rejas. Él también dice lo mismo, dice algo parecido, que pareciera que cuanto más se detienen, mayor es el éxito de las autoridades. Y esto es relativamente así. ¿Por qué? Porque está más que probado en la Argentina y en el mundo, porque este no es un problema del narcotráfico, es un problema exclusivo de nuestro país, está más que demostrado, decíamos, que a pesar que los narcos, las cabezas de las organizaciones, los jefes narcos, puedan ser encarcelados desde la misma cárcel, continúan dirigiendo sus organizaciones y su actividad criminal, sus empresas, entre comillas, criminales, siguen actuando como si nada. Es decir, ponerlos en la cárcel no es la solución, ni la solución, mucho menos la solución total del problema. Podrá ser un paliativo, pero no sirve para mucho. En definitiva, Alfredo, también porque, como él dice también que es un delito en las sombras, esto está manejado por una cabeza que a veces no aparece nunca. Y estas personas o delincuentes a quienes se los encarcela y se los encuentra y aplaudimos también que así sea, en definitiva no es nada más que ver el efecto y no la causa del problema. O sea, quien dirige, quien maneja esa organización sin la cual no se puede entrar en el narcotráfico, porque el narcotráfico, la gran problemática es que es una organización criminal, se debe ir y encontrar y castigar y yo decía también, encontrar quién es el que está dirigiendo esta problemática. Y acá hemos pensado en alguna charla que hemos mantenido contigo, que la mejor manera de poder visualizar quién es el que dirige la cosa es el que directamente se está beneficiando con eso. Tal cual. Y el que se está beneficiando es el que exhibe en alguna medida esta posición de mando y exhibe la riqueza que produce el narcotráfico. O sea, ver el narcotráfico o la mafia desde la ostentación del lavado del dinero y de la adquisición de riqueza por los... Tal cual, Adalberto, así es muy exacto lo que vos decís. Y él cuando habla, el juez, de delito en las sombras, de oscuridad, justamente se está refiriendo un poco a eso, que hay que ponerle el foco a este tema. Pero antes de adelantarnos un poco en la conclusión, escuchemos de la propia palabra del juez, ¿cuál es su reflexión sobre esta temática? Por favor. Pero me parece que tenemos que empezar a pensar muchas de las problemáticas vinculadas con el nombre del Congreso Antimafia, que es el dinero. En definitiva, si nosotros pensamos
al narcotráfico como un negocio, vamos a encontrar una visión distinta y que yo creo que es superadora de la anterior. Bueno, ahí está un poco lo que nos adelantaba muy bien Adalberto. Creo que es elocuente el comentario, es muy acertado, muy breve, pero muy acertado. ¿Por qué digo esto? Porque según mi óptica, pocas veces los especialistas en nuestro país y en el mundo ya esto está bastante arraigado, bastante aceptado, que hay que ir detrás del dinero, hay que generar mecanismos para encontrar los bienes que se adquieren justamente como inversiones y como manera de blanquear todo ese dinero mal habido a través de este negocio criminal. Pero bueno, aquí un juez que no es cualquier juez. ¿Por qué digo que no es cualquier juez? Porque justamente, como decíamos en la presentación al principio, el doctor Sergio Torres ya ha acumulado bastante experiencia en todas estas temáticas de combatir el narcotráfico. No es un juez que de pronto está haciendo alguna práctica, digamos, posterior a su título o profesión de abogado. No, es una persona con muchísima experiencia, pero además tiene algo particular el juez Torres. Por ejemplo, en este Congreso Antimafia que se desarrolló en el día de ayer, es el quinto congreso que se realiza sobre esta temática que organiza la Fundación Alameda con otras entidades. En este caso, fíjense con quién se ha organizado, en cómo, con el Vaticano. Hay una preocupación muy latente del Papa Francisco, que a través de su enviado y persona encargada de organizar este tipo de eventos, que es creo que el obispo Marcelo Elizondo, creo que se llama, que ha viajado del Vaticano a Argentina para participar y traer la opinión del Papa sobre esta temática. Ponen sobre el tapete toda esta gran preocupación, que es la misma preocupación equivalente en toda Latinoamérica y en el mundo en general, de resolver y atacar de una vez por todas toda esta temática del lavado de dinero como forma indirecta de combatir de manera efectiva, en definitiva, delitos, no solo el narcotráfico al cual nos estuvimos refiriendo, sino delitos como la trata de personas, como el contrabando, los secuestros extorsivos, porque todos estos delitos tienden a lo mismo, que es a obtener una ganancia ilegítima, ilegal. Si uno ataca la ganancia, está atacando al delito originario. Así que esto es lo que queríamos dejar planteado, pero con la autoridad de quien lo está diciendo en este momento ya no es un expositor que se ha puesto a escribir sobre una temática y lo desarrolla como uno más, sino se trata de un juez de la nación, que está viendo que el problema va creciendo y la forma de combatirlo, o por lo menos acotarlo, es justamente esta: atacar el dinero. Así que bueno, estamos bien todavía con el tiempo y nos queda como para hacer una reflexión. ¿Está Lolo en la línea, diría yo? Pregunto a la gente que se ocupa de la parte de operación. ¿Cómo anda? ¿Se han ido los muchachos? ¿Están por ahí? ¿Los vemos en alguna parte? Acá me hacen señas de que en cualquier momento lo tenemos en línea. Sería bueno poder establecer como una forma de distendernos un poco sobre estos temas duros. La verdad, sí, estos temas nos embalan, nos gustan, pero en realidad nos pone tensos. Y de alguna manera queremos también relajarnos un poquito, escuchar algo sobre cuestiones más divertidas, por un lado, porque Lolo desde Canadá no solo nos aporta su conocimiento en la temática del fútbol, que es muy importante para los argentinos en particular, sino que además él nunca deja de traernos un motivo para sonreír y para, bueno, pasar un momento agradable, ¿no es cierto? ¿Qué te parece, Adalberto, si aprovechamos esta oportunidad, estos momentos, como para por ahí pedirle al operador un corte para volver ya con otra temática? ¿Cómo estamos? Bueno, perfecto. En unos minutos volvemos con los temas y seguimos adelante con Al Derecho y Al Revés. Mientras el operador vuelve a su puesto de mando,
vamos a decirle que, bueno, en poquitos momentos hacemos un breve corte y volvemos con Lolo. Adelante. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Internet para decirle feliz cumpleaños a las 12 clavadas, para encontrar algo que le guste y sumarlo al carrito. Internet para saber cómo llegar a la fiesta y para avisar que ya estás abajo. Y para que cuando lo vea y pregunte cómo hiciste para conseguirlo, simplemente digas, nada, estoy en Internet. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, aquí estamos nuevamente con Al Derecho y al Revés. Vamos a continuar con nuestra temática del día de hoy. Mientras establecemos la comunicación con nuestro corresponsal en Canadá, nuestro amigo Jorge Lolo Lipovetsky, que nos va a hablar de deportes. Pero en el entretanto vamos a referirnos a otro tema que no deja de ser una cuestión sumamente trascendente para los argentinos. Se trata de un tema muy trillado en otras décadas anteriores, pero que vuelve al tapete y que todos ustedes, seguramente los oyentes, han escuchado hablar, que es el tema Yacyretá. Yacyretá, que es una represa que se ha construido en el norte argentino, entre Argentina y Paraguay, para lo cual se ha constituido un ente binacional, que es uno de los pocos entes binacionales que existieron en el país, y que de alguna manera vienen a dejarnos un resabio de inversiones, de cuestiones vinculadas con asuntos criminales, como temas de corrupción. No sé si ustedes recuerdan la época menemista donde se hablaba del monumento a la corrupción por la cantidad de millones de dólares que se fueron por esta vía, pero vamos a dejarlo en el tratamiento del tema a nuestro amigo Adalberto Buceto, que nos va a contar en detalle qué es lo que ha pasado en los últimos días, en la última semana, sobre esta cuestión. Bueno, bien, gracias, Alfredo. Primero, ¿qué es Yacyretá? O sea, veamos un poco la dimensión del tema. Este complejo hidroeléctrico de Yacyretá-Pipé, que ha sido construido por la Argentina y Paraguay, es un embalse de varias represas, la lateral derecha, lateral izquierda, el cierre del brazo Añaguá-Cuá, que tiene 67 kilómetros de longitud y que tiene actualmente una potencia de 3.200 megavatios hora. Cada
y con una cota de 83 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la importancia real de esto? Que el 45% del total de la energía producida por el país se encuentra y se extrae de Yacyretá. Esto para la Argentina. Para la demanda que nosotros tenemos importa un 22%. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Nosotros tenemos derecho a utilizar el 50% de su producción y Paraguay, nosotros la utilizamos, Paraguay utiliza un 13% del 50% que le corresponde, a ellos le corresponde, y nos vende a nosotros el otro remanente que ellos no utilizan. Bien, el proyecto fue desde hace mucho tiempo. En 1925 se reunieron en Washington argentinos y paraguayos para llevar adelante esta idea. Era la época de las vacas gordas, digamos, y se pensaba que esto iba realmente a producirse en poco tiempo. Lamentablemente, tardamos hasta el año 58 para crear la Comisión Mixta Técnica Argentino-Paraguaya, que comenzó su estudio. Pero en realidad recién en 1973 se funda en el Tratado de Yacyretá, que se firmó en Asunción, el ente binacional EBI, llamado Ente Binacional o Entidad Binacional Yacyretá, con competencia para el estudio, la construcción y la explotación en esta entidad formada el 50% por funcionarios argentinos y paraguayos, con 8 consejeros y 2 directores que administran este importantísimo organismo, porque mueve millones y millones de dólares en su actividad, administra millones y millones de dólares en su actividad. Cierto es que la construcción comienza en 1983 y se inaugura en 1998, aunque ya en el 94 existían algunas de las usinas habían comenzado a producir electricidad. Bien, la problemática es que se convirtió en un monumento, como dijo Alfredo, de la corrupción. Tantos años, tanto trabajo, la construcción de los obradores y todo eso, hubo una licitación, se comprometieron como proveedoras empresas italianas, empresas francesas, que vinieron a contratar a su vez en nuestro país mano de obra y a su vez la provisión de las cosas que se necesitaban para realizar la construcción, porque además también el tratado así lo proveía, y todo esto se hizo sin control, y nosotros sabemos que la ausencia de control hace a la delincuencia y a la corrupción. Bueno, hasta acá hacemos un punto, un intervalo en el tratamiento del tema, que es apasionante y que vamos a ver después, dentro de un ratito, cómo sigue. Pero mientras tanto, como prometimos, resulta que lo tenemos a Lolo desde Canadá en línea y aprovechamos para saludarlo. ¿Cómo estás, Lolo? ¿Cómo andan las cosas? Muy bien. Sí, contame. Oh, perdón. Muy bien, muy ansioso por aparecer, te interrumpí, empezamos mal. No, al contrario. Yo iba a empezar esta nota como así, con una nota un poco agresiva, decir las palabras de Messi. A ver. Pero después dije, no, todavía es muy temprano. ¿Por qué? No se escucha nadie, si prácticamente es una radio que casi ni tenemos oyentes. Familiar. Dale, por favor. Además, ¿quién te puede hacer algo a vos? ¿Quién te va a ir a buscar con una demanda estando tan lejos? Sos inimputable, Lolo, la verdad que sos inimputable. Cada tanto vuelvo, ese es el problema. Bueno, a Argentina, a visitar a la familia, a los amigos. Sí, Lolo, te queríamos consultar. ¿Qué pasa con Messi, con tantas cosas que todos los días se ponen sobre
el tapete, y son novedades que a la distancia, a pesar de estar jugando en un equipo europeo, está bien, es un personaje trascendente, pero no deja de ser noticia, un día por una cosa, un día por las sanciones, ¿te acordás que fuimos a ver el partido a la cancha de River, no? Sí, por supuesto. Y nosotros hasta le vimos el gesto cuando realmente le dijo o no le dijo al referí aquello lo mismo que ahora están están diciendo los chilenos y los uruguayos a la FIFA porque no perdonaron. Bueno, contanos un poco, ¿cómo lo ves vos? Mira, yo te voy a decir algo. Yo por empezar, les voy a decir a los oyentes, a ustedes, por empezar tengo una situación un poco privilegiada, porque estoy fuera de la vorágine que es vivir dentro del ambiente de Argentina, con el fanatismo, con todo lo que se vive y de la manera que se vive el fútbol y de que se vive esta actividad y todo lo que refleja y todo lo que la selección trae. Ustedes en este programa están hablando de corrupción, de todas estas cosas que pasan, y la FIFA, la AFA, no están ajenas a todo eso. Por supuesto. O sea, es como parte de todo, ¿no? Sí, así y bueno, esto, tanto lo de la sanción como lo del perdón que le vino ahora, que le dieron. Estaba leyendo yo la resolución de la FIFA donde dice que se ha aceptado el recurso interpuesto por la Asociación del Fútbol Argentino en nombre de Leo Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria. En definitiva dice que no había pruebas suficientes como para darle semejante pena. Todos sabemos que el referí, que te acordás que lo hablamos en la cancha, yo te dije que el referí nos favoreció demasiado. Sí. No lo informó a Messi. Entonces esto fue hecho después, debido a los videos que aparecieron, como lo vieron, y un señor brasilero que está en la Conmebol fue el que llevó adelante esta acusación. Recordame, Lolo, el referí, ¿de qué nacionalidad eso era? Brasilero. Brasilero. ¿Puede el referí no haber interpretado? Supongamos que Messi le haya dicho lo que se dijo. Pues no se lo dijo él, se lo dijo al lineman. Ah, bueno, ajá. ¿Y el lineman de qué nacionalidad? Pero enfrente de él, y el lineman seguramente, el juez de línea tendría que haberle dicho, mirá, este buen hombre se ha extralimitado, propasado un poco en su vocabulario hacia mi persona y me dijo algo referente a ciertos órganos de mi mamá. ¿Y cuál es el argumento central que ahora se tiene en la FIFA como para decir, bueno, acá se lo libera de toda responsabilidad y queda en la nada la sanción? Se ha hablado, Alfredito, se ha hablado tanto de tantas cosas como que, por ejemplo, para nosotros es un modismo decir eso. Claro. Como que no tiene ningún sentido ofensivo. Claro. Es totalmente falso. Es todo tan bizarro lo que ha pasado. Tanto la suspensión, porque creo que la suspensión fue demasiado. Yo creo que mucha gente habla de que Messi normalmente si hace eso se hubiera tapado la boca, y acá lo dijo así sin taparse la boca, como para que todo el mundo lo vea. Claro. Ese día estaba muy molesto, si te acordás, en la cancha, no le salía una al equipo argentino. Le pegaron bastante, como generalmente pasa cuando Argentina Pero se yendo a la sanción, Lolo, sí. Lo que más dolía era la suspensión. O sea, la plata era importante, pero digamos, la suspensión. 10.000 francos suizos para Messi. Sí, yo me imagino, moneda de bolsillo. No me llamó para pedírmelo prestado, pero me imagino que de algún lado lo habrá sacado. Sí, de cualquier manera eran nada más que 10.000 francos suizos realmente, y también se lo perdonaron. Claro, sí, lo indultaron. Toda la pena. Sí. Eso fue lo que levantó tantas protestas por parte de la gente de Chile y fundamentalmente de Uruguay, porque el próximo partido de Argentina por las eliminatorias justamente frente a Uruguay en Uruguay, y él no podía jugar, y ahora va a jugar, y los resultados de la selección cambian dramáticamente cuando juega él y cuando no juega él. Tratar de menospreciar y decir todas las cosas que muchas veces escucho decir a periodistas y demás acerca de Messi en Argentina me parece que es completamente equivocado, y es menospreciar justamente todo lo que este muchacho hace futbolísticamente y lo que aporta para la selección. Encima ahora va a venir un nuevo técnico, toda la situación es muy difícil. Yo creo que yo como argentino estoy contento que Messi vuelva a jugar, pero si tengo que analizarlo fríamente,
Esto que ha hecho la FIFA es una vergüenza. ¿Cuándo es el partido con Uruguay y en qué cancha? Se juega en Uruguay. El partido, yo te digo enseguida cuándo es. ¿Sabes por qué la pregunta mientras vas buscando la fecha? La pregunta es porque no es lo mismo la recaudación de un partido con Messi en la cancha que sin Messi en la cancha. O sea, este aspecto no sé si habrá pesado en algún sentido, ¿no? No, yo creo que no porque Argentina, Uruguay llena la cancha en cualquier lado por la rivalidad que existe entre los dos equipos, ¿no es cierto? Claro. Pero la realidad es que yo creo que lo que más pesa, y esto nunca lo vamos a poder saber si es verdad o no, es Argentina en este momento está quinto, estaría enfrentando un repechaje, jugando tremendamente mal, porque está jugando muy mal, pero muy mal, ¿no es cierto? Sí, realmente mal. Es una cosa que hace mucho que no veo una selección argentina que juegue tan mal como lo está jugando con los jugadores que tiene. Entonces, realmente yo creo que creo que lo que la FIFA no quiere es pensar en un mundial sin Messi. Lolo, eso podría ser. El partido, discúlpame, con Uruguay se va a jugar el jueves 31 de agosto. Ah, muy bien, muy buen dato. Mientras vas pensando cuál es la situación de Maradona, que la debes tener más que clara, bueno, pero nos das un rato de tiempo para que acá Alberto pueda terminar de desarrollar un tema que inició sobre Yacyretá. En un ratito volvemos a vos, quédate en línea, no cortes, volvemos así, nos contás el tema Maradona, pero ahora le damos la palabra a Alberto para que continúe exponiéndonos sobre el tema Yacyretá. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la multa? Mejor ya no la multa, sino cuál es el valor, la deuda que se condonó, que debía pagar el Paraguay a la Argentina, qué pasó, cómo esto se va a saldar, si es que se va a saldar, vamos a cobrar algo, tenemos sumas a favor, bueno. Adelante, Alberto. La problemática, en definitiva, para no alargar el tema, es que allá hacia el 2007 no se había llegado a llenar la cota de 83 metros sobre el nivel del mar, y esto daba una menor producción a la represa de Yacyretá. Esto se hizo, la Argentina aportó el dinero. Hubo el plan de terminar, un plan que se llamó PTI, plan de terminar Yacyretá, y realmente se logró, y actualmente podemos decir en el 2017 que tenemos, en el 2011 realmente logramos llegar a esa cota en la que hubo que inundar casi 500 kilómetros cuadrados más para poder obtener la fuerza que necesitan las turbinas para trabajar completamente. ¿Y hubo consecuencias ambientales a raíz de eso? Las problemáticas fueron las consecuencias ambientales que, por supuesto, el ente, por un lado, esto es el yin y el yang, ellos dicen que han creado un nuevo ecosistema que es mejor porque han combatido especies endémicas y hay hasta un ascensor de cambio de peces, para que peces que estaban en determinado lugar pasen a otro, y por otro lado una cuestión hecha por esta gente que se sintió alterada y violada en sus derechos humanos en cuanto al ecosistema, y esto hizo que un tribunal en el año 2000 existente en Paraguay, creo que fue Ayolas, en la ciudad de Ayolas, y dictó una condena hacia el ente binacional argentino-paraguayo. Esta condena ha sido apelada y actualmente está todavía a estudio de la Comisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos existente en San José de Costa Rica. Bueno, lo cierto es que hay de todo. Corrupción por un lado, con algunas pocas condenas. No sé si en la Argentina hubo alguna, y le vamos a preguntar a Alfredo, que en algún momento ha trabajado en este tema, pero sí parece que lo hubo en Paraguay.
fundamentalmente hacia gente que compró terrenos en aquel momento que se sabía que iban a ser inundados, y entonces en procura de la indemnización que le iban a pagar por la expropiación. Sí, resumidamente acá podemos decir que ¿qué nos pasó a los argentinos con la enorme inversión que se ha hecho en esta obra? Creo que se hablaba de un presupuesto inicial de obra de 1.500 millones de dólares, si no me equivoco, y terminó saliendo más de 11.500 millones de dólares, es decir, más de 10 veces más del cálculo inicial. Y esto, claro, puede ser que parte de este valor puedan ser mayores costos, ajustes por el transcurso del tiempo, porque la obra inicial no fue debidamente presupuestada, pero la verdad es que ahí ya hubo también un ingrediente de defraudación hacia los estados, principalmente hacia Argentina, porque Argentina era el país que ponía el dinero para esta obra. Y bueno, recordemos la época menemista, todo ese periodo que fue de alguna manera bautizada como que Yacyretá era el monumento a la corrupción por la gran envergadura del fraude. Bueno, en ese caso a mí me tocó, en esa época yo trabajaba en la Corte Suprema, en el cuerpo de contadores de la Corte, hacer la pericia contable para determinar justamente si había habido o no delitos. Y bueno, y allí trabajamos en un equipo grande de profesionales, éramos como 20 en total, de todas las partes, pero también el Estado, el juez, designó gente de la Sindicatura de Empresas Públicas, de la Auditoría de la Nación, en fin, de varios entes como para garantizar que el fallo o que el resultado de ese peritaje fuese un resultado consensuado, aceptado, razonable, y así fue. Trabajamos durísimo durante varios meses hasta que obtuvimos ese peritaje que establecía responsabilidades, establecía maniobras defraudatorias, etcétera, etcétera. Bueno, pero para hacerlo corto, ¿qué pasó? Entregamos nuestro informe y al cabo de 4, 5, 6 años nos enteramos, a través del fiscal de la causa, que esa causa había, ¿saben qué?, prescripto, como muchas otras causas de nuestro país en donde no se llega a nada. Es decir, todo ese esfuerzo, todo ese despliegue jurisdiccional de tribunales, jueces, fiscales, etcétera, no sirvió absolutamente para nada, y creo que se terminó condenando a uno de los imputados de absolutamente menor jerarquía, pero una cuestión totalmente desilusionante para el sistema judicial de juzgamiento de este tipo de casos. Así que lamentablemente por el lado nuestro no pasó nada, parece que por el lado paraguayo sí habría habido alguna condena, como nos decía recién Adalberto, un poco más recientemente, y el tema todavía está dando vueltas por los tribunales internacionales. Conclusión, creo que sobre esta materia debemos mejorar mucho y rápido. Bueno, al menos, Alfredo, tenemos la obra está, sí, y es verdad, es cierto. Este acuerdo de entendimiento y ratificación de voluntad de terminarla, incluso hay una idea de ampliación para tener mejor resultado de esto, de unos 1.500 millones de pesos, podría llegarse. Lo que pasó siempre es que no se ponían de acuerdo, no nos poníamos de acuerdo cuál era la deuda que había hacia la Argentina. Claro. Hoy día se ha establecido esta deuda en 3.800 millones de dólares que nos debe Paraguay a nosotros, que nos pagará en 30 años, con 10 años de gracia y sin intereses, con lo cual se leen algunas quejas de que dicen por qué tenemos que estar condonándole intereses a los paraguayos que hoy exportan más carne que nosotros. Tal por ejemplo, esto lo dicen algunos. Entonces, a resumidas cuentas de lo último que ha pasado en esta semana que transcurrió, ha sido que esa deuda que existía de Paraguay a favor de Argentina de algo así como 18.000 millones de dólares terminó arreglándose o acordándose en algo así como un poco menos de 4.000 millones de dólares, o sea, muchísimo menos, yo diría una cuarta parte o algo menos, y pagadera en 30 años con grandes facilidades que
y en definitiva, bueno, es un país hermano, que yo no sé si en otras condiciones hubiéramos conseguido un mejor arreglo, pero nada, esta es la realidad. Tratemos que en el futuro se adopten las medidas necesarias para que esto no vuelva a reiterarse y que le saquemos el mayor provecho a esta enorme inversión que cumple una finalidad muy positiva para el país. Ahora, aprovechemos, ¿se encuentra todavía nuestro amigo Lolo en línea? Sí. Lolo, ¿nos puede comentar qué pasó con el tema Maradona, en qué anda nuestro prócer del fútbol, no sé, ya no nacional, internacional? Dicen que fue contratado por el más grande equipo del mundo. ¿Hay algo de eso? Yo te digo, es comparable lo que hace él con lo que hizo Bausa, que por el amor deportivo, por esa ambición de querer ganar un mundial, Bausa también aceptó irse a dirigir a Arabia, ¿no? Sí, seguramente sí. No por el dinero. Pero bueno, Maradona tiene un halo, tiene un algo en el mundo que nosotros mismos muchas veces no podemos entender, pero es la realidad. Y bueno, fue contratado por un equipo de la segunda división del fútbol de los Emiratos Árabes, donde él ya dice que lo va a llevar a hacer a la primera división, y donde dice que va a contratar a una mega figura. Y también lo escuché yo decir a él que estaba pensando en traer jugadores con hambre y pensaba traer jugadores de Deportivo Riestra. Está jugando ahora con Tigre por la Copa Argentina en este momento mientras hablamos, y estaba ganando 2-1, no sé cómo seguirán ahora. Ajá. Pero lo que les quiero decir es que fundamentalmente confirmó un contrato millonario para poder volver a ponerse el buzo de entrenador. Y este equipo, con un equipo de la segunda división, en una ciudad que tiene 150.000 habitantes, más o menos. Te hago una consulta, discúlpame. Puede ser un contrato millonario. Acá llegó la noticia de que ese contrato es de $600.000 al año. ¿Y cuál es el número real? ¿Pudiste investigar sobre el tema? No se sabe. No se sabe, pero se sabe que tiene libertad para contratar, que le van a dar una casa en la playa, porque él quería una casa en la playa. Él en este momento debe estar un poco triste, o está un poco triste por la muerte de Sister Piller, a pesar de que él terminó peleado y dijo que él tendría que haber hecho juicio y nunca le quiso hacer juicio. Su primer representante. Exactamente, y su amigo, él contaba que él iba a comer a la casa de Sister Piller, le daba de comer antes de ir a los entrenamientos y demás. Pero bueno, no, y él tiene además de eso un contrato con el gobierno chino, que esto por ahí mucha gente no lo sabe. Él tiene un contrato para dar 4 charlas en universidades y también dar clases en escuelas de fútbol. Bueno. Y tuvo que arreglar con los chinos a través de su abogado para que le permitieran tomar este trabajo y ver de qué manera puede hacer eso que quiere hacer, que es también ser como un embajador del futbolístico para la República China. Sí. La República China en este momento está en un programa de 30 años, por eso han contratado a los jugadores que han contratado y pagan los salarios que pagan, ¿no? ¿Y dentro de la FIFA cumple alguna función reconocida, oficial, o simplemente...? Él es asesor de Infantino, una cosa así. Asesor personal. Infantino es el nuevo presidente de la FIFA, él lo defiende mucho. Él dice que no tiene nada que ver con esta cancelación de la pena, porque en realidad él cumplió una fecha de esta suspensión del partido contra Bolivia. Messi me refiero, que no tiene nada que ver, y que él creía que le tenían que haber dado una fecha más. Pero la realidad es que por el artículo por el cual se le da la pena a Messi, establecía 4 partidos, esa era la pena que había. Y ahora han determinado la comisión de apelación que no había suficientes pruebas como para, a pesar de en el mismo documento donde lo perdonan, dicen que lo que hizo él no era bueno. O sea, es una contradicción total, ¿no? Por un lado dicen lo que ha hecho es deleznable, pero lo perdonamos porque no hay pruebas. No hay pruebas porque no hizo nada deleznable. Es todo muy confuso y es todo, como todas las cosas de la FIFA, a pesar de todos estos cambios y a pesar de todo lo que están presos y demás, hay demasiados intereses en juego. Seguro. Con sponsors que cuántas camisetas venden con el nombre de Messi y demás, y con camisetas que cambian constantemente algún detallito justamente para comercializarlas. Tal cual. Tengo un reproche para vos, Lolo.
¿Sabés cuál es? Es que faltó el condimento, no sé, de humor, humorístico. de tu humorístico, o por ahí mientras estuviste esperando en línea, se te ocurrió algo que nos pueda alegrar la noche. Y eso que te dimos a Maradona, nada más ni nada Eso, menos. no, y bueno, pero yo te digo una cosa con Maradona, mi relación con Maradona es una relación de amor y odio. Bueno, él la tiene consigo mismo. Maradona, pero sí, o sea, como futbolista y para mí no hubo otro como él. Yo lo vi jugar a Pelé, lo vi jugar a él, lo veo jugar a Messi. Para mí es eso, pero bueno, Maradona da lugar a muchas cosas y más allá de todo es el personaje que es, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. Un personaje complejo. Bueno, ha sido... Es para un tema para otro programa. Dale. Yo veo acá cómo lo adoran allá. Sí, cómo lo adoran y demás, y cómo lo buscan en todo el mundo. En vida se ha convertido en un mito realmente, ¿no? Un personaje para hacer unas cuantas películas. Lolo, te despedimos. Vos sabés que los tiempos de radio son muy, muy acotados, pero nos causa un gran alegrón poder estar en contacto contigo y bueno, y cambiar ideas sobre este tipo de temas que nosotros no tenemos la menor idea. Te saludamos y hacemos un pequeño segmento de humor político. Dale, cómo no. Andá preparando, avisanos cuando lo tengas listo. Te mandamos un abrazo desde Buenos Aires. Gracias, y desde Toronto también un saludo para todos ustedes, a todos los oyentes, y gracias por haberme contactado. Gracias, hasta pronto. Aquí va a ser un comentario a Alberto. Sí, vamos a referirnos un poquito, por favor, porque hay este tema que enumeramos al principio. ¿Qué está pasando con esta cuestión del 2x1 que está trayendo sus colas? ¿Qué opinás vos, Alberto? ¿Cómo va a avanzar esta cuestión que está transformando el ambiente hasta político? Transforma el ambiente político, obviamente. Es un fallo que tiene resonancia política, que tiene miradas encontradas y que tiene esta grave problemática que es algo que no se ha resuelto aún, quizás porque esté todavía fresco, que es la problemática del terrorismo de Estado y el terrorismo que estaba no desde el Estado, también, y ese encuentro que se dio en determinado momento y que se saca ahora al tapete. Ahora, yo no me animo a decir cómo va a terminar la cosa, porque en este momento en el Cámara de Diputados se está tratando el asunto. Y el asunto, para mí, los abogados no nos callamos nunca, y entonces tengo que tirar una idea. Va a haber un encuentro entre quienes, por un lado, claman por alguna institucionalidad. No dejemos de lado si son o no represores o no, pero claman por institucionalidad y dicen, si hubo una ley y hay que aplicarla, dura lex el lex, y otros que dicen, bueno, pero los crímenes de lesa humanidad superan, van por encima, cambian completamente todo racional, toda lógica por lo aberrante del hecho. Bien, ese va a ser el gran encuentro. ¿Qué pasará? Bueno, lo veremos en la próxima audición, la semana que viene. Y bueno, yo creo que ha sido un programa bastante interesante que prometemos continuar. Este es un tema que creo que da mucho para hablar y para varios programas. Y por hoy despedimos a nuestros oyentes, les decimos buenas noches y esperamos encontrarlos aquí en esta frecuencia de radio el martes próximo a las 19 horas. Que estén ustedes muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Internet para decirle feliz cumpleaños a las 12 clavadas, para encontrar algo que le guste y sumarlo al carrito. Internet para saber cómo llegar a la fiesta y para avisar que ya estás abajo. Y para que cuando lo vea y pregunte cómo hiciste para conseguirlo, simplemente digas, nada, lo vi en Internet. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar.